Eh, sí, bueno, les decía que incidentalmente cuando ustedes están calentando agua eh, y lo hacen en un recipiente y cierran el recipiente, lo que notan es que la temperatura o más bien alcanzan el punto de ebullición más rápido si la tapan que si no la taparan. Y hay pues un error de concepto aquí importante muchas veces porque se piensa que lo que está haciendo la tapa es aumentar la presión. Esto solo ocurre en una olla express, que por cierto pues son bastante peligrosas si no se usan bien. Ahí sí está sellado el sistema y conforme ustedes aumentan la temperatura, aumentan la presión. Acá, pues por más que pongan muy bien la tapa, eh, la presión sigue siendo la presión atmosférica. Lo único que está pasando es que están evitando que las moléculas de, de, de gas, que ya es agua en fase gaseosa, que están calientes, salgan, ¿no? Y entonces mantienen más el calor y entonces están evitando fugas de calor y esto hace que alcancen la temperatura alta mucho más rápido. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver hoy es qué pasa si ustedes, como en el caso de la olla express, están calentando una sustancia, están cambiando la temperatura, pero lo que es fijo no es la presión, sino el volumen. Entonces estamos pensando en el caso de la olla express. Y esto de hecho es el tema llamado separación de fases. Eh, Muy bien. Para ver esto, recuerden lo que estábamos viendo hace un momento de cuando hicimos la transición de fase a temperatura y presión constante, que lo que está cambiando cuando tenemos una isoterma es el volumen. Es decir, el sistema está cambiando su volumen eh, para minimizar la energía. ¿Sí? Y esto lo puede hacer el sistema precisamente porque está en un reservorio de presión. Entonces esto lo que permite es que cambie el volumen, ¿no? Entonces, como tenemos un número de partículas constante, todo el desarrollo que hicimos fue a n constante, un número de moles constante si quieren, entonces, pues lo que está cambiando cuando ocurre esta transición de fase es un cambio en la densidad. ¿Sí? Porque tenemos n constante y está cambiando el volumen, entonces pues el número de partículas entre el volumen va a cambiar. Y eso es lo que caracteriza a cada una de las fases, ¿no? En la fase gaseosa va a haber una densidad mucho menor que en la fase líquida y a su vez en la fase sólida ahí también va a haber un cambio de densidad que pues va a depender de la sustancia, ¿no? Ya vimos que en el caso del agua se comporta de manera anómala. Ahí cuando bajamos la presión, la densidad del hielo es menor que la densidad del agua y por eso flota. Pero en todos los casos lo que tenemos es eh, un cambio de densidad. Sin embargo, si lo que tenemos es un recipiente que está sellado, entonces, como comentamos en el caso de la olla express, y ustedes tienen otra vez un número fijo de partículas. ¿Qué pasa conforme ustedes cambian la temperatura? Pues necesariamente va a haber un cambio eh, interno, eh, un cambio en la manera en la que, déjenme pensar cómo decir esto sin
sin adelantarme demasiado. Bueno, olviden eso por un momento. Más bien vamos a concentrarnos. Si ustedes cambian la temperatura, pues sí están cambiando la presión acá adentro, ¿no? A diferencia de lo que ocurre si estuviera abierta la tapa, en el que la presión no cambiaba. Acá ustedes aumentan la temperatura, hay un cambio de presión. Este cambio de presión solo es posible porque las paredes son rígidas, es decir, va a haber un estrés sobre este material, como si ustedes, por ejemplo, pues sacaran aire de un recipiente sólido, pues las paredes se doblan por la presión de la atmósfera. Entonces, en este caso, pues pasa lo mismo, ¿no? Si esto estaba originalmente en equilibrio, es decir, existía una configuración del recipiente que contiene el fluido que está en equilibrio con el fluido, quiere decir que los estreses que está sufriendo el material están en equilibrio con el estrés que está aplicando el fluido. Y sin embargo, si cambia la temperatura, pues esto podría incluso llegar a romper el recipiente, pero aquí vamos a suponer que el recipiente es suficientemente rígido y por eso las ollas express son tan gruesas, ¿no? Comparadas con una olla común y corriente para hervir agua, porque tiene que ser capaz de soportar estas diferencias de presión. Muy bien. Entonces, vean que a diferencia del caso que vimos la clase pasada, acá el número de partículas es fijo y el volumen es fijo también. Por lo tanto, la densidad también va a ser fija, ¿verdad? Pues no, la respuesta es que no. La densidad promedio es fija, ¿sí? Entonces, lo que vamos a reconocer como hicimos cuando vimos precisamente la ley de Le Chatelier-Brown, es que es posible que el material genere inhomogeneidades internas. Es decir, recuerden que habíamos definido una fase como pues una parte macroscópica del cuerpo que tratábamos, que a pesar de eso contiene cierta homogeneidad. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que, por ejemplo, haya acá un pedazo macroscópico, aunque quizás pequeño, que tenga una densidad mayor, ¿no?, que el resto del recipiente. Entonces podemos pensar que esta es una fase distinta a esta fase de acá. Sigue siendo una fase porque dentro de su propio volumen el cuerpo es homogéneo, a pesar de que esa parte corresponde a una inhomogeneidad de todo el material. Entonces lo que vamos a suponer es que, o más bien lo que esto implica, es que cuando tenemos un volumen constante, entonces la densidad promedio necesariamente es constante, pero puede haber fluctuaciones de densidad importantes. Lo mismo ocurre si pensamos en otra vez un recipiente en el que tenemos esta vez una mezcla binaria. Entonces tenemos dos tipos de átomos, ¿sí? No quiero dibujarlos todos uno al lado de otros, nada más pensar que tenemos en principio la misma cantidad, y cuando esto está a temperatura alta, todo está más o menos mezclado. Sin embargo, si empezamos a bajar la temperatura, entonces el sistema va a cambiar de configuración, y este cambio de configuración es una fase distinta. Y esta fase distinta puede tener una parte uniforme, que sería como teníamos anteriormente, en el que
está todo mezclado. Y de pronto, una fase en la que todas las moléculas de estos puntos más pequeños están todos acá, y pues acá necesariamente pues hay un exceso de las moléculas que dibujé como estas figuras más grandes, de modo que otra vez pues la concentración promedio es fija. Sin embargo, si nos fijamos en este cachito que sería el equivalente a ella, pues claramente hay otra fase. Y esto otra vez necesariamente tiene que corresponder a una estabilidad termodinámica, ¿sí? Entonces, dadas las condiciones del problema, el potencial termodinámico que nos está dando, que está caracterizando al sistema, tiene que ser un mínimo, ¿no? O un máximo si estuviéramos en la representación de la entropía. Entonces lo que tenemos que pensar es, en este caso, cuáles son las variables que estamos controlando. ¿Cuáles son las que nosotros podemos decir, no me importa lo que esté haciendo el sistema, yo puedo controlar esta y esta otra variable? En el caso anterior era la presión y la temperatura. Ahí decíamos, el sistema puede cambiar su entropía, puede cambiar su volumen, con la restricción de que la temperatura y la presión sean fijas. Acá, ¿cuáles son? Pues la temperatura y el volumen. Entonces, ¿qué potencial termodinámico tiene esas variables? Pues la energía libre de Helmholtz, que es el volumen, la temperatura y el número de partículas. Entonces, vamos a utilizar este potencial para entender cómo es que ocurre esta separación de fase cuando cambiamos la temperatura y cuáles son las condiciones que nos van a dar esta separación de fase dentro del recipiente que lo está guardando. Por cierto, acá la concentración pues la definimos como el número de moléculas A entre el número de moléculas A más el número de moléculas B, ¿no? Donde Na más Nb es el total, ¿no? Esto está normalizado, porque sería la concentración de partículas A. Entonces hablamos de la concentración acá y de la concentración por acá. Pero pues es equivalente a lo que vamos a tener acá, solo que en lugar de hablar de concentraciones, acá vamos a hablar de una fase líquida y de una fase gaseosa, porque vamos otra vez a utilizar la ecuación de Van der Waals. Muy bien, entonces vamos a hacer este tratamiento de manera un poquito más general, pero tengan en mente que lo que estamos haciendo es pensar en que tienen un recipiente con agua en estado gaseoso o en estado líquido, está sellado y estamos cambiando la temperatura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que tenemos un potencial, ¿no? El que ustedes quieran.
Recuerden que lo que vamos a hacer es poner acá el potencial de Helmholtz, pero esto podemos hacerlo todavía más general. Y lo que estamos suponiendo es que este potencial va a ser función de una única variable. Esta única variable, sin embargo, tiene un valor fijo. Sabemos que existe un valor como el de la densidad promedio, en el caso de Van der Waals, ¿no? Esta sería una densidad, o de la concentración de partículas como teníamos allá. Ese valor es promedio porque, pues como en el caso de Van der Waals, el número de partículas está fijo y el volumen está fijo, entonces pues la densidad promedio está fija. Y en el caso de las partículas, pues el número de partículas está fijo, el volumen está fijo, entonces la concentración promedio tiene que ser fija. Sin embargo, nosotros podemos graficar, como habíamos hecho antes, el potencial que nos interese como función de este parámetro. Vean que acá el parámetro que estamos pensando que está cambiando es phi, phi minúscula, y el potencial es phi mayúscula. ¿Sí? Entonces, de hecho, a la phi promedio, y espero que esto no se preste demasiado a confusión, vamos a denotarla nada más con una rayita arriba, ¿no? Entonces, esta es phi promedio. Muy bien. Entonces, nosotros podemos tener a ese potencial, que va a tener una forma de este estilo. Y normalmente lo que pediríamos es que el sistema esté en un mínimo, ¿no? Es decir, que todo el sistema completo se encuentre acá. Esto es lo que pedimos en el ejemplo de la clase pasada, cuando hablábamos de la transición de fase de Van der Waals utilizando el potencial de Gibbs. Sin embargo, imaginen que el promedio que nosotros tenemos, el promedio de esta sustancia, que está dado a priori únicamente por el número de partículas que es fijo, que uno puede meter o sacar del compartimento, y del volumen de compartimento que también esté fijo, que resulta que esta phi no puede llegar a este valor. ¿Sí? Esta sería, por ejemplo, la densidad. Entonces estamos pensando que, pues no, la densidad promedio del cuerpo no puede llegar ahí simplemente por las restricciones que yo estoy poniendo en el sistema. Entonces estamos suponiendo que, pues en realidad la densidad promedio está, pensemos, en un lugar por acá. Este es el valor que correspondería a esta phi promedio. ¿Este es un mínimo? Pues no. Sin embargo, lo que va a hacer el sistema es minimizar la energía total separándose en dos fases. Aquí en todos estos casos supusimos que toda la masa del sistema estaba en este punto, ¿no? Entonces, cuando sí teníamos la posibilidad, dada un isoterma, de cambiar phi, ¿no? De cambiar el volumen, sí podíamos decir, va a pasar de acá a acá y toda esta parte va a ser inestable, etc., ¿no? Sin embargo, nunca contemplamos la posibilidad de que si esta era la energía promedio, entonces una parte del sistema se fuera a un punto no necesariamente exacto al mínimo, sino un poquito más acá, y otra parte muy cercana a este punto de acá. Entonces, esto es lo que quiere decir una separación de fase. Acuérdense que cuando
hablamos de que uno puede pasar de una fase a otra yendo alrededor del punto crítico, cuando esto era la presión y la temperatura y esta es la curva de existencia. Y habíamos dicho que este hecho lo que recalcaba es que es una definición arbitraria decir que el fluido es un líquido o es un gas. Sí, que hay toda una zona enorme en la que es una combinación de las dos. Uno lo ve mucho más claramente cuando hace una transición de fase, ¿no? De acá para acá o de acá para acá, ¿no? Entonces aquí sí, claramente el volumen de una fase es distinto al del otro. Sin embargo, si uno está por acá, pues tiene una combinación de propiedades que no es ni exactamente las que uno encuentra de un líquido que se encuentra en esta parte ni en esta otra. Entonces lo mismo pasa en este punto, ¿no? El hecho de que podamos estar en este punto de acá, que correspondería, por ejemplo, a, algo más cercano a un líquido, y acá más cercano a un gas, pues realmente no representa un problema. Muy bien. Y esto ocurre porque si el sistema tiene una porción de toda la masa aquí y una porción de toda la masa, vamos a ponerlo acá, la energía de la suma de la cantidad de masa que está acá más la que está acá es menor que la que está acá en el valor del promedio. Esa es la clave. Esa es la clave de la separación de fase. ¿Sí? Y ahorita de hecho vamos a ver que estos dos puntos son tales que las tangentes de estos dos puntos son iguales. Entonces así podemos encontrar cuál es ese valor. ¿Sí? Entonces, el objetivo de lo que vamos a hacer ahorita es encontrar cuál es esta condición, ¿no? Aquí es un poquito trampa, ya les dije cuál va a ser, pero vamos a ver que en efecto la condición de que la energía libre sea un mínimo es que los dos puntos a los que se va tengan en este diagrama tengan la misma derivada. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir más apropiadamente el promedio. Entonces, pues el promedio de esta cantidad que el sistema va a cambiar para minimizar su energía es la integral normalizada sobre todo el espacio, pues de phi, ¿no? De esta cantidad misma. Entonces, esta es la definición del promedio. Entonces, como estamos suponiendo que hay una fracción, que va a ser esta X, del sistema, que está en la fase 1, y hay, pues, el complemento de esta fracción, que es nada más 1 menos X, que está en el sistema phi 2. Entonces, vean, esta definición del promedio de phi es bastante intuitiva, ¿no? Nada más estamos diciendo que es la porción que está en la fase phi 1 más la porción que está en la fase phi 2 y la porción que está en la fase phi 2, como X tiene que ser
más bien como las dos porciones tienen que sumar a 1, pues esto es simplemente 1 menos x, ¿no? Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a el promedio de phi. Muy bien, y ahora vamos a crear esta función phi mayúscula, que de hecho es la suma de la cantidad de materia que está dada justo por x por phi, que en principio va a ser nuestro potencial de Helmholtz, de lo que está en phi 1, más x menos 1 por phi de lo que está en phi 2. Entonces, otra vez, acuérdense que lo acabo de borrar, pero estamos pensando en algo así, ¿no? Esto sería phi 1 y esto sería phi 2, ¿no? Entonces, el sistema que originalmente estaba en alguno de estos dos puntos de acá, todo el sistema estaba en un solo punto, se separa en dos fases. Entonces, esta es la energía libre de la primera fase y esta es la energía libre de la segunda fase. Muy bien. Y ahora, lo que vamos a hacer es reescribir a esta función, acá, que era esta función de x1 y x2, perdón, phi1, phi2 y x, la vamos a escribir únicamente como función de phi1 y x, ¿no? Pues como la concentración. Y para hacer esto, lo único que vamos a hacer es sustituir aquí x2, phi2, perdón, de lo que teníamos acá. Entonces, si despejamos, pues phi2 es únicamente, o simplemente más bien, el promedio menos x por phi1 entre 1 menos x. Entonces, esta función queda, pues lo que teníamos originalmente para phi1. Esta, acuérdense que es la suma. Más 1, perdón, aquí puse x menos 1, es 1 menos x. Y ahora es de este argumento, ¿no? Muy bien, entonces, esta función tiene dos argumentos y lo que queremos es que esta función sea un mínimo.
Entonces lo que necesitamos es que el gradiente sea cero, ¿no? Entonces necesitamos que la parcial con respecto a phi1 sea cero y la parcial con respecto a x sea cero. Entonces, si hacemos primero la parcial con respecto a phi1, esa es la más directa. Entonces nos queda que la parcial de phi de la suma, ¿no? Con respecto a phi1 pues es igual a, en este caso, x es una constante, y acá queda la parcial de phi con respecto a phi1. Más 1 menos x por lo que estamos haciendo es esto, ¿no? En el fondo. La parcial de phi con respecto a phi, sí, de la función phi con respecto a phi2 por la parcial de phi2 con respecto a phi1, ¿no? O sea, ya lo escribimos así, pero lo que estamos haciendo es esto. Ok, entonces nos queda que la parcial de esta función, que es la suma, con respecto a phi1, es igual a x por la parcial de phi con respecto a phi1 más 1 menos x por la parcial de phi con respecto a phi2 por la derivada de lo de adentro, ¿no? O sea, que es la derivada de phi2 con respecto a phi1, y eso es nada más menos x entre 1 menos x. Entonces, este se va con este. Queremos que esto sea 0. Entonces nos queda que 0 es igual a la parcial de phi con respecto a phi1. Menos x por la parcial de phi con respecto a phi2, ¿no? Donde aquí implícitamente este es función, bueno, ahorita lo pongo abajo. Las x se van, y entonces nada más nos queda que la parcial de phi con respecto a phi1, en donde aquí lo que les decía es que esto pues, es función de phi1, es igual a la parcial de phi siendo función de phi2 con respecto a phi2. Entonces lo que estamos diciendo es que para minimizar la energía total del sistema, la parcial, la derivada, que bueno, aquí como lo dibujé, ciertamente no puede ser. Entonces tendría que haber sido como un punto por acá. Quiere decir que la derivada
en el punto x1 tiene que ser igual a la derivada en el punto, perdón, phi1 tiene que ser igual a la derivada en el punto phi2. Y aquí estábamos graficando esta función. Que vean, esta no es la función suma, ¿sí? Esta es simplemente la energía libre de alguna de las fases, ¿no? Estamos viendo cómo se tiene que separar para minimizar esta, que sería la suma de estas dos, ¿no? De una porción x que está acá y una porción 1 menos x que está acá. Ok, entonces esto ya nos dio esta condición. Ahora vamos a ver que cuando imponemos la condición de que la parcial de esta función con respecto a x sea 0, vamos a encontrar cuánto tiene que valer la derivada. O sea, no solo nos va a decir, no solo nos dice que tiene que valer lo mismo, sino nos dice cuánto vale exactamente. Entonces, vamos a hacer esa parte. Muy bien, entonces ahora vamos a tomar la parcial de phi suma con respecto a x. Y esto es, ya borré cómo estaba la función, pero bueno, pueden revisarlo en sus notas. Acá teníamos x que multiplicaba a phi de phi 1. Entonces esto era simplemente, nos queda phi, porque la derivada se lleva a la x. Más, lo voy a poner aquí, más, y acá vamos a tener 1 menos x, y hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, pero ahora con la variable x. Entonces es la parcial de phi con respecto a phi 2 por la parcial de phi 2 con respecto a x. Más phi de phi 2 por menos 1. Entonces déjenme escribir. Porque acá, aquí despejé esta de acá, entonces esta ecuación ya es redundante. Entonces vamos a poner cómo era la ecuación original, ¿no? Entonces teníamos que esta suma es x por phi de phi 1 más 1 menos x por phi de phi 2.
Muy bien, entonces acá lo que hicimos al tomar esta derivada fue, acá era la derivada con respecto a x, entonces nada más nos quedaba esto, más con este signo menos, eh, bueno, va a ser esta por la derivada de este, que fue lo que hicimos aquí, más este por la derivada de este, que es este menos 1. Entonces, así es como lo construimos, por si no, no había quedado, pues no lo había hecho yo tan claro. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vean que de una vez vamos a escribir, es igual, vamos a escribir esto como phi de phi1 menos phi, función phi de phi2. ¿Sí? Nada más pase este para acá de una vez. Ok, menos y acá tenemos este término, la parcial de phi con respecto a phi2 por, y ahora es la parcial de esto con respecto a x. ¿Sí? Es lo que tenemos que multiplicar acá, ¿no? La parcial de phi2 con respecto a x. Y esa parcial, vamos a ganar espacio, es menos phi1, 1 menos x, entre 1 menos x, más phi promedio menos x phi 1 entre 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y aquí pues nada más lo único que hice fue este por la derivada de este, más este por la derivada de este, y la derivada de este pues es nada más este al cuadrado, ¿no? Acá había, no, este signo menos se va con el signo menos de estar en el denominador. Entonces aquí este signo menos, este signo fue más por una combinación de este signo menos y que esto era 1 menos x a la menos 1. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una pausa.